Estamos con una notación y vamos para hacer un poco esta segunda sesión de nuestra charla sobre, digamos, los criterios básicos de toda nuestra ceremonia de referencia. El nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, te pedimos que dispongas nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, dispongas todo nuestro ser, primero para poder acoger los conocimientos que la Santa Madre Iglesia nos brinda y que el día de hoy quiera refrescar en nuestra memoria, y también te pedimos que nos dispongas para que podamos llevar a la práctica dignamente en el servicio litúrgico del altar que queremos prestar con toda la dignidad posible y sobre todo con el amor más grande que podamos retribuir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nosotros estamos viendo un poquito sobre nuestro centro de atención, de formación, por así decirlo, todo eso es la liturgia. Nosotros sabemos más o menos qué cosa es la liturgia, avanzamos, ¿no? Ya, lo básico, bueno, ya ustedes ya saben lo que significa liturgia, que es el servicio público de la asamblea, el servicio público del pueblo, en contexto religioso, el servicio público oficial de la iglesia. Sí, vamos a ir pasando rápido, pero este concepto sí me gustaría que lo tengan bastante bien grabado, así como tal, pueden saber de memoria, pero ¿por qué? Para que profundicen cada una de estas frases, estas 5 divisiones de este concepto de liturgia, que es la celebración del misterio de Cristo, en particular de su misterio pascual, que es lo primero. ¿Ya? La liturgia celebra a Jesús. Nosotros, en nuestro servicio del altar, celebramos a Jesús. Eso tiene que ser nuestro centro, ¿ya? Porque todas las demás formas que vayamos viendo, las composiciones, los colores, las pintas, todo eso, tiene que estar centrado sí o sí en Jesús. Y vamos a poder entender el porqué de las distintas formas, de las disposiciones, de las distribuciones. Mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, ojo, y esto no significa que nosotros vamos a jugar a ser curas, o ser apóstoles, para nada. Nosotros somos laicos, el presbítero, bueno, es el celebrante principal, pero todos, incluyendo nosotros, que preside la Santa Eucaristía y la Asamblea, todos participamos del sacerdocio de Jesús. Todos somos sacerdotes. ¿Por qué somos sacerdotes? ¿Por qué? ¿Por qué sacramento? Justicia. ¿Ya? Todos ejercemos el sacerdocio real de Cristo. Una cosa es que la asamblea, ¿ya? Cristo cabeza es el clérigo, el ordenado, ¿ya? Y el cuerpo de la iglesia somos todos nosotros, los demás. Creo que eso un poquito lo estuve explicando en la sesión pasada, ¿verdad? Muy bien. Se manifiesta y realiza en ella a través de signos, y eso es importante porque la liturgia está marcada por muchos signos. Y a veces a nosotros nos cuesta entender, a la gente de a pie, de afuera, le cuesta entender por la falta de práctica, por la falta de asistencia, asidua a la Santa Misa, a la iglesia en sí. Les cuesta entender, no te estás paras diciendo, de rodillas, por este lado, te fijas en el camino, que nos aplaude, qué sé yo. Y nosotros tenemos que estar en la capacidad para poder ayudar a esas personas a formarse en eso, pero no simplemente para darles una charla teórica, mira, así podemos, sino nosotros también entender por qué nosotros lo hacemos. Estos signos ya son pedagógicos, el Señor es muy pedagógico, ya, con cada uno de nosotros para que podamos entrar a Él disponiendo un poco en la presencia de Él a través de la celebración eucarística, que es el pináculo de la vida de Cristo, ¿no? Y claro, que si se manifiesta y se realiza a través de signos, eso quiere decir que esos signos no solamente son exteriores, que digamos simbolizan cosas, ¿no? Sino que realizan en nosotros algo interior.
¿ya? O sea, no simplemente es como que yo como, o sea, me paro simplemente para mostrar respeto, no, o sea, es un gesto importante arrodillarle también, ¿no? La reverencia, la genuflexión, la venida profunda, la venida de cabeza, ¿no? O sea, todo tiene un significado que realiza algo en nosotros, ¿ya? La santificación, a ver, mediante el ejercicio de la función total, Cristo se manifiesta y realiza en ella a través de signos la santificación de los hombres. O sea, todo esto, ya, todo esto tiene un solo sentido, que nos hagamos santos, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a la iglesia. Y si estamos en un taller para ser maestros de ceremonia, sea, digamos, para, entre comillas, llamémoslo así, un poquito militarizado, dirigir una celebración o ayudar a instituciones para que, así como nosotros mismos, el mismo sacerdote, los demás acólitos y toda la asamblea, todo el pueblo de Dios se santifique. Es solamente para que salga bonito, para que salga digno, entre comillas, solamente para que se vea como algo bien solemne, ¿sí? Y esa solemnidad es para ayudar a la santificación de nosotros y del pueblo de Dios, ¿ya? Y el cuerpo místico de Cristo, eso es la cabeza y sus miembros, es decir, el sacerdote, nosotros, pueblo fiel de Dios, la asamblea, ejerce el culto público, porque es abierto a todos, que se debe a Dios. Porque a Dios se le debe rendir culto. ¿Okay? No porque lo necesite Él, sino porque lo necesitamos nosotros. ¿Okay? Y Dios nos ama tanto a nosotros que permite que a través de estos signos nosotros podamos santificarnos. Y al santificarnos, pues nosotros perfeccionamos también esta imagen y semejanza con la cual somos. ¿Ok? Es importante que tengamos primero entendido ese fondo, ¿ya? Así va agarrando un poco más sentido el tema de las formas que vamos a ir ejecutando. ¿Ya? Es importante entonces la liturgia, por supuesto que sí, la liturgia en la versión sagrada por excelencia es la cumbre hacia la cual tiende toda acción de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de la que emana toda su fuerza vital. Y este concepto, o bueno, esta explicación de por qué es importante la liturgia, pues tiene mucho que ver con el sacramento de la Eucaristía, que es donde principalmente nosotros ejercemos nuestra función de acólitos, ¿no? ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el centro, es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Todo en la iglesia está ordenado a la Eucaristía, ¿ya? Cualquier actividad que realice la iglesia no tendría sentido si no fuera porque su centro es la Eucaristía. De hecho, por la Eucaristía es que existe también la iglesia, porque nosotros nos congregamos, ¿ya? Para dar gracias a Dios y para compartir el pan, que es Jesucristo mismo que ha decidido quedarse entre nosotros, ¿ya? A través de la liturgia, Jesucristo continúa en su iglesia con ella y por medio de ella la obra de nuestra redención. Esto nos pone una carga un poquito mayor, ¿ya? Que si bien es cierto, la dignidad de la liturgia, muy bien, pero tenemos que entender ese fondo para darnos cuenta que es Cristo el que actúa. A través de nosotros, a través del sacerdote, a través de la asamblea también. Ojo, ahí es importante, también Cristo actúa a través de la asamblea, ¿ya? Porque nosotros no solamente se trata de que nosotros estamos paraídos ahí como picuilos en el presbiterio, ¿no? Y ellos son los que reciben, no. Así, a ellos también nos dan, es un trabajo donde es Cristo el que actúa a través de cada uno de nosotros en la celebración de la liturgia. Por eso es importante que cuando hacemos el servicio público, ¿ya? Porque también tenemos que pensar que no se trata solamente de nuestra salvación propia, sino de la salvación de todos los creyentes, precisamente la redención, la obra de Jesús. La liturgia está impregnada de una economía sacramental que consiste en la comunicación de los frutos de la redención mediante la celebración de los sacramentos de la iglesia, de modo evidente en la Eucaristía. Eso es lo que les decía al inicio, ¿no? La Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana, vamos a servir en el, para la redundancia, el servicio público donde se va a realizar este sacramento, ¿ya? Entonces lo importante de celebrar dignamente esto es que se note que es Cristo el que actúa. Y Cristo es uno solo. Entonces tiene que haber unidad, armonía. Por eso es la importancia de hablar del tema de la dignidad de la liturgia, que no señala, por favor, en esta parroquia se hace una cosa, que en esta
sacerdote, no. En todo se busca hacer lo mismo, no simplemente por seguir un patrón así esquemático, sino que represente, y no solamente represente, sino que realice, como decíamos en la diapositiva anterior, realice la unidad, porque Cristo es uno solo. Y Él mismo también nos va a pedir, porque todos serán uno, como tú, Padre y yo, somos uno. El lema de Papa también nos lo recuerda, ¿no? El uno, nosotros. Entonces, muy bien. Es importante. ¿Verdad? ¿Quién celebra la liturgia? Actúa Cristo como el cielo, Christus todos, por ejemplo. Christus Capitis, ¿no? El sacerdote, el sacerdocio preside, ¿no? Y Christus Corpus, que es toda la asamblea, toda la iglesia, todos nosotros. ¿Ya? E incluso Cristo cabeza también forma parte del cuerpo de la iglesia que somos nosotros. ¿Ya? En sus santos, en cuanto sumo sacerdote, Cristo celebra la liturgia con su cuerpo, que es la iglesia de lo que hay. Por eso que las frases, cuando uno, y eso es importante también a nosotros como maestros como acólitos, como servidores, ya de la liturgia como participantes también, porque no solamente lo reservamos a cuando estamos en el altar y culto, sino también por eso es importante asistir a participar de la Eucaristía. Escuchar, por ejemplo, las frases, por eso que el sacerdote cuando dice las cosas en primera persona, no es que lo está diciendo él, sino que es Cristo que habla. Cuando dice esto es mi cuerpo, él es no solamente ya se trata de que sea un alter Christus, un otro Cristo, sino que sea ipse Cristo, o sea, el mismo Cristo que se está ofreciendo en ese momento. Y se queda en el Padre. Y después se lo da a mí. Y entonces entra a ti. Y te hace suyo. Ya no solamente simbólicamente, sino que ya ahí está concreto. ¿Entienden? Por eso que la celebración tiene que seguir un ritmo y tiene que tener signos visibles, porque nosotros necesitamos muchas veces comprobar empíricamente las cosas, y por eso también tenemos los sacramentos como un regalo de Dios para que digamos, sean signos visibles de su gracia, ¿no? La iglesia y la tierra celebran como pueblo sacerdotal en el cual cada uno obra según su propia función. Todos en la liturgia cumplimos una función. Todos. No se trata solamente del sacerdote que celebra la misa y nosotros estamos como espectadores. Y tampoco se trata de, hablando aquí ya para los católicos, de solamente los que tienen una función determinada. Todos cumplimos una función ordenada a la unidad. Los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual. Los ordenados prestan un servicio actuando en nombre de Cristo cabeza. O sea, eso ya no tiene sentido. Si nosotros estamos en la asamblea como acólitos, más cerca de los ordenados, ¿sí o no? Y entonces el ordenado presta un servicio, eso quiere decir que tiene una mayor responsabilidad. Y nosotros podemos funcionar como ese nexo entre el que cumple la mayor responsabilidad de brindar un servicio, de traer a Cristo presente en su cuerpo, alma y divinidad, ¿ya? Con la asamblea. Generar esa unidad. Esa es nuestra principal función. Y si nosotros queremos aprender a, vemos así de una manera muy laxa, a coligar, a servir, tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra disposición que lo que venimos a hacer no es solamente cumplir las funciones que es muy bonito o dentro de todo para acercarme yo más a Dios, sino para acercar más tanto al celebrante con el pueblo fiel de Dios y a la asamblea con aquel que, como dice ahí el texto, presta un servicio como Cristo. ¿Ya? Nosotros ayudamos, así como también otros miembros de la liturgia ayudan a los lectores, el coro. O sea, hay muchas cosas en la celebración de la Eucaristía que tranquilamente las podría hacer un sacerdote. Ustedes han visto de repente, ¿no? El sacerdote que voy a tomar el mismo que va a leer la lectura, el mismo que va a hacer la limona y todo. Entonces, puede hacer un solo. Nosotros, como digamos ayudantes, podemos ser prescindibles. Entonces, no se trata de que nosotros busquemos ser los bautistas, porque ni siquiera el sacerdote es un bautista. El sacerdote es, digamos, el que sirve al pueblo, ¿ya? Pero todo con Cristo, ¿ya? Ahora vamos a entrar un poco a lo que va a ir un poco con este tema, ¿no? Que es
lo que veníamos a hablar el día de hoy era un poco sobre cuándo y dónde se celebra la liturgia. Ya hemos entendido un poquito, ¿no? Cuándo y dónde se celebra la liturgia. Pero para eso vamos a entrar también un poquito en el cómo. La celebración litúrgica está realizada. La celebración litúrgica consistía de signos y símbolos codificados se precisan en los acontecimientos de la antigua alianza y se revelan en el mundo de las personas bíblicas. Algunos signos proceden del mundo creado, otros de la vida social y otros de la historia de la salvación. Del mundo creado, pues la materia de los sacramentos, ¿no? El uso del pan, el uso del vino, el fruto de la tierra y el fruto del trabajo del hombre, como dice la liturgia. ¿Ya? Otros de la vida social, nosotros nos ponemos de pie cuando mostramos respeto para algo, nos sentamos cuando estamos dispuestos a escuchar algo, así nomás, entonces son signos propios de la vida social y otros de la historia de la salvación, porque tenemos aquí la palabra de Dios, todo tiene su fuente también, muchas de estas cosas tienen su fuente en la Sagrada Escritura. ¿Ya? Podemos encontrar las bases de la Sagrada Escritura. Y estos signos, algunos imputables, o sea que no se pueden cambiar, ¿ya? Son portadores de la acción salvífica de Cristo. Y reitero nuevamente, no se pueden cambiar, no tenemos una rigidez absoluta de siempre se hecho así, no. Hay cosas que precisamente del mundo creado se pueden ir variando, modificando, cambiar, ¿no? La sociedad también cambia en situaciones. Entonces no se trata de una rigidez, sino se trata de profundizar en esa unidad de pensamientos. ¿Ya? Darle la unidad. ¿Ya? No me salgo yo solo solamente, sino nos hablamos todos, buscamos, ¿verdad? Jesucristo no venimos solamente para salvación solo, y decir, no, yo voy a pensar que Dios debe cómo se hace, no, en la habilidad de que nos sepamos de nosotros. Entonces, para que su misión se siga haciendo presente diariamente, en este caso, el servicio de la Eucaristía, nosotros también tenemos que ser partícipes de ayudar en la salvación de todos los demás. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Así que, ¿cuándo se celebra? Y ahora vamos a hablar más adelante de otra presentación. ¿Cuándo se celebra? Nosotros lo conocemos como el año litúrgico. ¿Ya? Es la función del año litúrgico es celebrar todo el misterio de Cristo, como lo dijimos que considera la liturgia, ¿no? Celebrar el misterio de Cristo, especialmente el misterio pascual. Desde su encarnación hasta su resurrección, hasta su ascensión. El año litúrgico tiene su culmen en la celebración de la Pascua. Pero algo que sí es importante es entender que el centro del año litúrgico ya es el domingo. El domingo es el día más importante. No es solamente que entonces vengo a comentar solamente los días domingos, no. Es precisamente por eso es importante también que nosotros nos alimentemos de una Eucaristía si es posible diaria. Y más si nosotros somos servidores, no solo del altar, sino servidores de la iglesia en sí, ¿ya? Que si nosotros queremos entender que el domingo es el día más importante de la liturgia, no se trata que solamente nosotros vengamos el domingo, sino también asistir diariamente para poder al domingo darle mayor importancia. Cuando hablo de dignidad, no lo queremos solamente con el domingo, en determinados días del año la iglesia venera con especial amor a María, Madre de Dios, y es también memoria de los ángeles. Entonces, el calendario litúrgico, obviamente, nosotros todos lo conocemos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces el calendario litúrgico, algo que ya es algo muy básico, creo que ya no conocemos cuáles son los tiempos litúrgicos y todos nosotros, ¿verdad? Creo que esa no sé explicarlo, de tener que explicarle todo eso. Es importante que nosotros revisemos. ¿Dónde podemos revisar? Ahí en el grupo de taller, le vamos a dar un enlace. Ya vamos a ver un enlace de buscar el calendario litúrgico por año del país. ¿Ya? Y acá en el Perú, nosotros podemos conseguir un librito, no puse la foto, un librito podemos conseguir que se llama precisamente Calendario del Año Litúrgico.
que eso lo ofrece la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Peruana. ¿Ya? Si nosotros buscamos servir a la liturgia, debemos conocer este libro. ¿Ya? Es un libro donde hay temas y cosas encontramos que nos ayuda, digamos, a celebrar el calendario litúrgico. Bueno, precisamente el tipo de fiesta, digamos, el tipo de celebración, ¿ya? El tipo de celebración, vamos a explicar un poquito cuáles son el rango, ¿ya? Las lecturas son importantes. Las lecturas, bueno, obviamente, el tiempo, el color. Las lecturas, ¿ya? También están divididas ya por ciclos. ¿Ya? Existen 3 ciclos: el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. ¿Ya? Eso que nosotros también conocemos disfrutar. Todo esto hay que prepararlo para ayudar a la asamblea a que entienda. De repente no explícitamente decirle, hoy estamos con el ciclo A, de repente la misa no va a estar decir eso. Pero si uno persevera constantemente, se va a ir dando cuenta que sí, a lo largo del año me toca leer primero un evangelio, después el otro año vas a leer el evangelio de Marcos, después el otro año vas a leer el evangelio de Lucas, ¿no? Y así. Entonces uno va entendiendo, ok, pero es así, en los tiempos fuertes, por ejemplo, en la Pascua, para poner un ejemplo, ¿no? En la Pascua se lee el evangelio, ¿no? Entonces, uno va entendiendo más o menos esta. Muy bien. Este de acá, que no tiene la forma de Zapaleón, ¿ya? Es un libro así enillado, que, como podrán ver, por ejemplo, el día de hoy estamos miércoles. Son miércoles de la tercera semana. Ya, hoy día, por ejemplo, celebramos el Santo Tomás de Aquino. Ahora vamos a explicar cómo es el tema de las memorias y todo eso. ¿Ya? Está la misa, propio prefacio común, o sea, también tenemos aquí el calendario litúrgico en este libro, nos va a dar las especificaciones del mensaje. Las especificaciones de las acciones del mensaje. De las acciones del mensaje. Ya vemos un taller sobre el manejo del mensaje. Las lecturas. La liturgia de las horas también, porque ojo, la liturgia no solamente se reduce a la misa, sino también al rezo de la liturgia de las horas. ¿Ya? Es el rezo de los salmos, las vísperas, las laudes, es algo que también no está solamente limitado al rezo de las curas, todos estamos invitados a rezar eso en la iglesia. ¿Ya? Esto está en todas las parroquias, en todas las parroquias. Si uno quiere organizar entre comillas una celebración, primero es ir al calendario litúrgico. Si tenemos alguna duda, todo eso es revisar, ¿ya? Aquí, qué día estamos, qué tipo de misa es, qué lecturas se van a leer, qué color es, etc. ¿Por qué? Para que en todas partes del mundo se celebren los días, ¿ya? Y así nos unimos también a los días. ¿Ok? Entonces es importante que trabajemos en todo, porque todos nosotros nos mandamos con eso. Hay pequeños libritos, sí, de liturgia. Ahí está especificado también en colores, pequeños libritos de liturgia. Liturgia diaria, creo que sea. También lo ven, también te ayuda un poquito a seguir las lecturas. Es un poco más para nosotros los laicos que participamos como feligreses. ¿Ya? Entonces te recomiendo que lean los dos. Este principalmente para la organización de la celebración, ¿ya? Y el otro pues para que nosotros también sepamos que vamos a escuchar. Es importante, ojo, nosotros como políticos tenemos que coordinar también estas cosas, ¿ya? ¿Qué lectura van a ver? ¿Ya? Y por lo menos deberíamos revisarlas desde antes. Porque si no nos alimentamos solamente de la palabra de Dios, a veces durante la misma celebración vamos a estar tocando y viviendo y les pasa, ¿no? A todos los políticos que casi no viven mucho su misa cuando publican. Incluso los mismos foros a veces no viven la misma misa cuando prestan un servicio porque hay que estar atentos a los humanos y todo eso. Entonces, revisar esto antes, yo creo que también nos ayuda un poco a entender en qué estamos sirviendo. ¿Ya? Eso en cuanto al calendario litúrgico, y eso vamos a profundizar un poquito más. Solamente quiero pasar un poco rápido esto para ir a dónde se celebra. Primero era el cómo se celebra, cuándo se celebra, ¿ya? Y dónde se celebra.
El culto en espíritu en verdad no está ligado a un lugar exclusivo porque Cristo es el verdadero templo de Dios. ¿Ya? Por medio de una misma cristiana en la iglesia entera se convierten en los convertidos por la acción del Espíritu Santo pues, en templo de Dios. Nosotros mismos somos el templo de Dios. O sea, la Eucaristía, la celebración litúrgica se celebra ¿verdad? En un determinado lugar, como Dios especifica en el segundo párrafo, ya, se celebra también dentro de nosotros. ¿Ya? Porque se celebra también dentro de la iglesia. Ya no estamos hablando de un paradigma, no estamos dentro de él, no, pero hay una especie de interioridad un poco para poder entender un poquito eso que se celebra acá, se celebra en Chile, se celebra en Chile, se celebra en mi corazón, se celebra en el corazón de todos los cristianos. ¿Ya? Sin embargo, el pueblo de Dios en su condición terrenal tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse para celebrar la vida. Hablamos también del tema de la pedagogía de Dios. Dios es muy sabio también para destinar, un lugar, cómo va a estar dispuesto este lugar para la celebración y todo esto. Y qué me enseña también el lugar, qué me dice el lugar, por qué está distribuido así, ¿no? Los edificios sagrados son la casa de Dios, símbolo de la iglesia que vive en aquel lugar, e imágenes de la morada celestial. O sea, nos tiene que recordar el templo donde celebramos que esto no es, digamos, nuestra estancia final. Nosotros aspiramos a una patria mía. Entonces, el templo en realidad lo que nos tiene que ayudar, no es que se vea bonito, es que bonita la pintura, sí que familia, por supuesto, pero nos tiene que ayudar a que estamos saliendo, por así decirlo, un poco de la terrenalidad, no sé si existe esta palabra, ¿ya? Para acercarnos más hacia los celestiales. Y los celestiales no solamente para la muerte, ¿no? Sino que es una manera de decir que en realidad debemos estar más cerca de Dios que de las cosas del mundo. Las cosas del mundo nos ayudan, sí. Son lugares de oración, que habla de las imágenes y todo eso. Son lugares de oración en los que la iglesia celebra sobre todo lo que decía y adora a Cristo realmente presente en el terreno. Porque nos necesitamos, o sea, hay que admitir que no es lo mismo rezar pues de repente en nuestras casas, ¿no? Que venir a un templo a rezar en esa porque te dicen, no, siento distinto, sí, porque somos humanos. Entonces a veces nos ayudan muchas veces las imágenes, la decoración, todo eso. Y volvemos al inicio, todo esto en realidad lo que tiene que hacer es ayudar, ¿ya? Ayudar a que interesemos que estamos celebrando esa Jesús, a Jesucristo, ¿ya? Él es el centro. O sea, no es solamente porque quiero poner, acá qué bonito se ve la imagen de San Juan Pablo II y acá te pongo esa San Agustín que regala porque me pongo Luciano. Tiene que tener un sentido. Se tiene que tener un orden, porque si no nos estamos guiando solamente por criterios de usos personales. Y entonces esta salida que les decía, ¿no? De acercarnos más a Dios en realidad termina siendo terrenal, sigue siendo malo. Lo que me gusta a mí, lo que le puede gustar al otro, sino que más que lo que le guste, que obviamente el estética, uno de los escentales y todo eso de la belleza, ¿no? Porque también es la belleza cerca de Dios, en realidad nos ayuda, nos tiene que ayudar, nos tiene que servir, no de una manera utilitarista, ¿ya? Pero sí por calidad, porque a veces porque él hace un momento y yo recargo en una iglesia, es un museo, dentro de su museo, que hay artículos de valor y todo eso, sí, porque también es importante entender que dentro de esa categoría de mundanidad, lo mejor de ese mundo lo podemos destinar a Dios. O sea, no es poner oro simplemente porque haya oro, ¿no? O sea, o plateado porque haya plateado, no. Sino entender que estamos poniendo lo mejor de nosotros, ¿ya? Al servicio de Dios. Pues en realidad lo que decía es familia. Y un ministro de la vida. Y bueno, y todo. Ya, nada más. Todo lo demás en realidad tiene que ser camino a eso. ¿Ya? Y si lo disponemos y nos vamos a preocupar en preparar toda la dignidad de todo lo que vamos a dar, entonces también como lo vamos a ir viendo, es simplemente necesario. Pero bueno, principalmente los edificios sagrados son, y estos son dentro del que alguna vez hemos explicado también el tema de la parte del templo, de la confirmación, la parte de la misa y la parte de la iglesia, ¿no? Ya son el altar,
el sagrario de la blanca, el receptáculo, que es donde se guardan los santos óleos, la sede del obispo, que se llama cátedra, o la sede del sacerdote, que es la silla, ¿ya? El ambón, que es el altar de la palabra, la pila bautismal y el confesionario. Hay también criterios para construir los edificios de culto sagrado. Obviamente, por cuestiones de repente económicas o de arquitectura o de muchas cosas, y no se puede cumplir. Antiguamente sí, no se columnas de forma ortogonal, que el baptisterio tenía que estar para el lado derecho, porque el libro de la Sagrada Escritura veía el profeta que el agua manaba del lado derecho del templo, ¿no? El altar tiene que estar al centro. Y obviamente todos estos criterios que nosotros sabemos, porque repito una vez más, tienen ese sentido de ser pedagogía de Dios, para que también nosotros hagamos uno con otro. Lo más importante es el altar, ¿ya? Y el altar no es una cosa dentro del edificio, dentro del templo, ¿ya? También tiene que tener relación con el tipo de celebración que va a realizar. Que ahorita vamos a profundizar cuando hablemos un poquito más ya en el detalle litúrgico, antes de pasar a eso. Porque el altar también tiene sus, ¿no? La piedra de ara, que es la reliquia que debería haber en todo altar, la reliquia del santo, porque el altar tiene que estar consagrado, el mantel, cubre mantel para cuando no se celebra la Eucaristía, no se celebra el acto litúrgico, los candeleros, que son las luces, las velas que representan la luz de Cristo, ¿ya? Y no poner cositas ahí, porque qué bonito, también me mira qué bonito una vez subí una foto con esas cosas y la puse solamente para fotos, porque vaya, no hay clientes que estas cosas lo pongan en el altar, no, o sea, hay otros lugares. La mesa del altar es el lugar para el sacrificio de Cristo, la celebración de la Eucaristía, la consagración del cuerpo y la sangre del Señor, ¿ya? Y hay que tienen que ir ahí el mantel blanco, ¿no? Y los candeleros. Un ejemplo, puedo poner mantel de otro color, no, para eso existen los frontales. Si quiero hacer una, digamos, resaltar un poquito el color de que se está celebrando el día, ok, yo tengo el altar así, ¿no? ¿Ya? Bonito, ¿no? Hablábamos de eso y todo eso, las luces, ¿no? Acá se parece el culto. Si yo quiero poner el color todo eso acá, eso se llama frontal, es un pedazo de tela que lo pueden colocar ahí. ¿Ya? Pero dice, y por eso es importante que ustedes revisen documentos que ayudan mucho, por ejemplo, la Instrucción General del Misal Romano, ¿ya? Que pueden entrar en el Misal, están todas las instrucciones de cómo celebrar dignamente la liturgia para el bien del pueblo de Dios, ¿ya? Dice que el mantel tiene que ser de color blanco. Que hay lugares donde no tenemos mantel blanco, solo tenemos, no significa que Cristo igual no va a actuar. O sea, no vamos a ponernos tampoco por eso con la rigidez de no, que los documentos dicen que solamente tengo mantel morado, no se puede celebrar la misa. No, se puede. Ya. Pero tratemos de seguir el patrón, no por rigidez, sino por caridad, ya, y por tratar de promover lo mismo. Pero no, que tienen que haber 6 velas, nosotros tenemos 2 candeleros, nos estamos en la peor parroquia, la peor capilla, no, entonces no se puede celebrar en ese tiempo, por supuesto que sí se puede. ¿Ya? El error sería, digamos, que pedían no lo hagas porque no te importa. Porque ahí entonces como que ya no están importando la unidad, porque no te sabes si le están pasando a tus hijos. Y la iglesia nos lo recomienda, nos instruye. O sea, la instrucción general de la iglesia nos instruye, nos enseña, nos recomienda. ¿Ya? Pero si en todo caso por las circunstancias del lugar no se pudiese, también por caridad no es normal, no pasa absolutamente nada. ¿Ya? Y a veces uno va a ir también a lugares donde, si bien es cierto, hablábamos un poco de los aspectos sociales de la liturgia, no se trata tanto de culturizar, ¿no? Pero hay lugares donde sí está muy enraizada la cultura en la liturgia. Y precisamente por esa caridad, también por entender un poco lo que a las personas, a la asamblea le ayuda para acercarse a Dios, pues hay como lugares donde ponemos flores acá, por ejemplo, ¿no? O hay carismas,
una comunal y poner las flores acá. No dice que se coloque, se dice inclusive que evitar que se coloque, pero si lo coloca, bueno, o sea, tampoco no puedo venir y no decir, porque voy a hacer cosas que no se pongan, no. Hay que entender un poquito también, así como que debemos esforzarnos por entender lo que hay en el y también debemos esforzarnos, dice nuestro papel de como encargados de las celebraciones, esforzarnos por entender por qué la comunidad tiene estos recursos. ¿Ok? ¿Ya? Por eso digo, eso es lo que nos va a ayudar a entender que no se trata de rigidez, sino de unidad y de caridad. ¿Ya? Y precisamente la Eucaristía significa eso, unidad y caridad, todos compartimos el mismo Padre, ¿verdad? Entonces, que la celebración también vaya orientada a eso. Para el futuro, ¿es para un último científico? Sí. Sí, ya, entonces pasamos a la otra. Sobre el año que pasamos, ¿no? Sí, eso sí, a ver, hasta dónde está más o menos. Un poco más. Esto es importante. El calendario litúrgico obviamente tiene, como todos los calendarios, días, ¿no? ¿Ya? Oiga, ¿qué nos dice? El día litúrgico comienza a medianoche y se extiende hasta la medianoche siguiente, como todos los días civiles, ¿no? El día civil fue a la medianoche hasta las 11:59 de la noche. Pero la celebración del domingo que decíamos que era la más importante, ya comienza ya en la tarde del día precedente por la primera. Entonces, como el que comienza en la liturgia, dura un poquito más. ¿Pero por qué? Para poder darle mayor importancia. Tiene sus raíces precisamente en los judíos, ¿no? Que eran los que comenzaban el día a las 12 de la tarde del día anterior civil, ¿no? Y así es, ¿no? Entonces empezaban ahí con la cena, el pesaje, la Pascua, la noche anterior. ¿Ya? Y en la liturgia de las horas, pues, se refiere, por eso digo que se refiere al tema de las primeras recepciones. ¿Ya? O sea, no es que empieza solamente por la mañana, no empieza desde el día del día. Y en la significación de las oraciones, para las que también se presentan oraciones desde el día anterior en las cuales se puede celebrar la solemnidad. Ahora vamos a ver eso. Además de las celebraciones litúrgicas de las que se compone el año litúrgico, existen en muchas regiones costumbres populares y piadosos, que esto también lo vamos a ver en otra sesión, ¿no? Que esto vaya de acuerdo a la sagrada liturgia. Ojo, no es que voy a celebrar simplemente como que se me dio la gana celebrar a tal cosa, ¿no? Inclusive, en cierto modo, se diría que ella conductan al pueblo, ya que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos. La liturgia está muy por encima de ellos, pero ¿por qué? No porque la iglesia sea positiva, que no importa, sino para ayudarte a acercarte a Dios. Como lo instruye la iglesia es un campo de Cristo, no por religión. ¿Ya? Entonces, esta celebración, por ejemplo, si ya se sabe que los viernes, por ejemplo, se destina a celebrar los viernes, no sé por qué, porque los viernes santos están destinados a Cristo, ¿no? Los jueves están destinados a las celebraciones eucarísticas, porque los jueves se destinados a la Eucaristía, ¿no? Y así también hay un pedagógico que la iglesia, pues, para darle un poco más de sentido, de variedad, pero sin perder este orden, pues también destina su día, por ejemplo, los martes a los santos ángeles todos, los miércoles dedicados a San José, los sábados dedicados a la Virgen María, y así, ¿no? O sea, son días destinados que ayudan un poquito más, pero que no se sale como dice, van de acuerdo a la Sagrada Liturgia. No te cambien la opción. No es que ahora se me ocurrió, vamos, por ejemplo, aquí en Lima, no tenemos la tradición del Señor de los Milagros en octubre. Nosotros, que Lima nada más se ocurrió, podemos hacer el Señor de los Milagros en abril, ¿no? O sea, si no va con la liturgia, no, es un capricho muy propio. Y lo que tenemos que evitar, y nosotros también como acólitos, como encargados de la liturgia, precisamente, de ayudar, es evitar los caprichos propios. Eso es importante que lo tengamos claro. Si a mí me toca dirigir como maestro de ceremonia, quiero organizar el proceso de celebración, lo último que tengo que
priorizar son mis intereses particulares. ¿Ya? Entonces, lo que manda la iglesia, lo que necesita el pueblo de Dios y lo que puede ayudar al ciudadano. ¿Todo para qué? Para que sea más plena dentro de nuestras limitaciones humanas la presencia real de Cristo en la iglesia. Igual no va a Cristo, va a ser presente, pero también para priorizar esta unidad de la casa, la unidad que tanto necesita y que tanto busca la iglesia, que el mismo Señor la desea. Siguiente. El domingo de los demás ya hemos hablado sobre el domingo, que es importante, de la resurrección, primera día de la semana, el domingo. De hecho, precisamente nosotros vamos a ir viendo en los calendarios litúrgicos. Por ejemplo, nosotros conocemos que estamos en qué tiempo? En el tiempo ordinario. ¿Tiempo ordinario cuánto se conoce? Ustedes son columnos. Muy bien, 34. ¿Ya? Ahora estamos en la semana número 3. Muy bien, porque empieza el domingo. Si el domingo, ustedes lo recuerdan, el domingo 3 del tiempo ordinario, que es el domingo de la palabra de Dios, todos los demás días que se siguen, ¿ya? Todos los demás días que se siguen, hasta el sábado a la tarde, ¿ya? Son de la tercera semana. ¿Ya? Son de la tercera semana del tiempo de Dios. O sea, esto es otra apertura. Por eso que es el día central, es el día principal. Y el sábado a la tarde ya comienza el tercer domingo. ¿Qué cosa? El domingo cuarto del tiempo de Dios. Y así sucesivamente. Hasta que lleguemos a un domingo muy importante, donde sea el domingo de Ramos. O, claro, que es una de esas iniciativas para empezar el tiempo de Cuaresma. Empezará con el domingo primero del tiempo de Cuaresma. Porque nosotros tenemos un calendario para poder organizar, nuestro calendario civil, nuestro horario civil. Entonces la iglesia también tiene un calendario para que nosotros podamos organizar, para que llevemos un orden, para que celebremos a Cristo con orden, con pedagogía, para entender su mensaje. ¿Por qué celebramos primero la fiesta? Porque la Navidad que tiene que ver con la espera, con el proceso de nacimiento, con la sábado, ¿no? Tiene un sentido. ¿Ya? Vamos a ver. Sí. ¿Qué te parece? El dominical, la información más importante. Fiestas y solemnidades. Eso es importante también, vamos a ver cuándo celebrar. ¿Ya? Decíamos, aquí quiero que el calendario litúrgico nos especifica el tipo de celebración. ¿Ya? Existen tipos de celebraciones. Eso es importante que nosotros revisemos siempre. No vamos a servir cuando vamos a ayudar en el estado de cuando vamos a asistir, ¿ya? ¿A qué tipo de celebración estamos viendo? O sea, tú no vas, tú puedes ir a una reunión o tal, pero tratas de ver a qué reunión estás viendo y para cómo vas vestido, qué puedes llevar, con qué disposición vas, ¿no? No vas a llegar a la gloria, ¿no? O sea, sabes cómo vas a distintos lugares, ¿ya? Y los rasgos que son estos: primero las ferias, las memorias, las fiestas y las solemnidades. El domingo son solemnidades, ¿ya? Entonces, las ferias, las memorias, las fiestas y las solemnidades. Las ferias solo tienen comunes y corrientes, donde no se celebran simplemente, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes el martes 30 del tiempo ordinario, donde justo en el calendario que fue marco 10 o miércoles 28, 27. O sea, la iglesia no celebra nada el 27 de enero propiamente, es un día, no diría que no es importante, es un día más, pero no quiere decir que no sea importante, pero es que tiene menos importancia en el hermano. Las memorias se pueden dividir en dos, y esto sí tenemos que revisarlas también en nuestros calendarios litúrgicos. Pueden ser las memorias obligatorias, que su mismo nombre lo dice, que se tiene que obligatoriamente celebrar, ¿ya? Y las memorias facultativas u opcionales, ¿ya? Las memorias obligatorias celebran, como decíamos en una de las cosas ahí, que el calendario también está destinado a celebrar en ciertos días a la Virgen María, a los santos. Las memorias celebran eso. Las obligatorias
son aquellas que celebran a santos o a ocasiones marianas de la iglesia que tienen un alcance en las vidas. Por ejemplo, el día de hoy, el 8 de enero, estamos celebrando, porque vayan al video ya, pero hoy el 8 de enero que estamos celebrando la memoria obligatoria del Santo Tomás de Aquino. ¿Ya? Las memorias obligatorias sí se imponen por, sobre todo, varía el color, ¿ya? Varía el color, varían las oraciones del misal, la oración más importante es la oración colecta. Algunas memorias obligatorias tienen la oración de las ofrendas, la oración por comunión del propio santo, del propio día, ¿no? Pero principalmente es la oración colecta. Las memorias facultativas también las tienen, pero precisamente como es facultativa, dependiendo del lugar donde se llega, a veces tiene un alcance en San Toro, o si hay alguna devoción popular, se celebra o bien puede celebrar la misa de fe. ¿Ya? No hay problema. Pero las memorias sí designan un cambio de color, que habitualmente los colores que hay que tener en cuenta para eso son generalmente para las memorias. Para las memorias, habitualmente los colores que tenemos que tener en cuenta son el blanco y el rojo. El blanco para cualquier santo y el rojo para los mártires. Ves que los mártires también nos dicen algo. ¿Okay? Hoy, como es obligatoria, se tiene que celebrar una memoria obligatoria de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué nos dice el santo que usted trata en el liturgia? Que se celebra de blanco. Que se utilizan las oraciones en rojo. Las lecturas no necesariamente de blanco. Puedes utilizar, si quieres, la lectura propia del santo en las memorias obligatorias, pero eso también es un poco del criterio del que preside. Yo escuchaba de un sacerdote dominico que decía que no le gustaba que se cambiara la lectura por el diccionario del santo, porque precisamente las lecturas de las ferias sí siguen una continuidad del evangelio. Ustedes, por eso que es importante que ustedes acoliten, escuchen las lecturas, porque cada día hay una continuidad. El evangelio va avanzando. O sea, no es que va a una lectura de acá, miren, las propias del santo sí van acordes más o menos a las lecturas que pueden tener un poquito de afinidad con la vida de este santo o en relación a la Virgen María, ¿no? ¿Ya? Pero no es, digamos, obligatorio, ¿no? Por más que la lectura sea obligatoria, no es necesario que se cambie la lectura, ¿ya? Salvo que quieran profundizar en este santo, precisamente para que la gente entienda un poco la relación entre varias lecturas que luego tienen este santo y la palabra de Dios. Ya, que la palabra de Dios es importante en la celebración litúrgica, ¿no? No solamente es la transformación del cuerpo y espacio, sino Cristo nos habla, su palabra. Las fiestas son, digamos que memorias obligatorias más importantes. ¿Ya? Habitualmente son las fiestas destinadas a santos, ¿no? Que generalmente son los apóstoles. Generalmente, no digo que todos sean, ¿ya? Y la mayoría de las apóstoles obviamente son santos. Pero no todos. San Juan se vive con blanco, con el blanco, ¿ya? Y las fiestas, como ya sube el rango, añaden algo más, que canta el gloria. ¿Ya? Se recita el gloria. El gloria es el propio de la solemnidad, el domingo, ¿ya? Y hay tiempos fuertes en la iglesia donde no se entona el gloria, que también lo saben, que es ¿en qué tiempo no se entona el gloria? Cuaresma y Yahweh. Muy bien. Todo esto nos dice algo, también nos enseña por qué es porque estamos en una mesura de, así como todos los demás días en las ferias, en las memorias, no se entona el gloria, para poder darle importancia al domingo, donde se entona y se canta, ¿ya? Así precisamente también en el Adviento y en la Cuaresma no se entona el gloria, se sea el domingo para poder esperar a los domingos del tiempo fuerte porque nos estamos preparando, que es la Pascua de Navidad. ¿Ya?
Esa es la pedagogía de la iglesia que nosotros tenemos que entender, no simplemente memorizarnos allanamiento mágico, sino entender por qué es. ¿Ya? Las solemnidades en esta medida tienen de gloria, tienen dos lecturas, porque habitualmente, si tú vas a una misa diaria, eso es una lectura, pues usar algo que responde a esta primera lectura y no. Se añade una lectura más, y finalmente también se confesa. Las solemnidades, son fiestas mucho más importantes. Las fiestas, no quiero decir, son celebraciones más importantes. La solemnidad más importante es siempre el domingo. Algunas celebraciones, como les digo, son universales y otras dependen del lugar donde se celebra. Esta categorización no se puede cambiar arbitrariamente, o sea, no la puedes meter como tú quieras, como te gusta. Por ejemplo, un ejemplo, les decía, ¿no? El Señor de los Milagros. El 28 de octubre se celebra a nivel de la Iglesia Universal a San Judas Tadeo. O sea, San Simón y San Judas. ¿Ya? Y como solamente es una fiesta, pero acá el Señor de los Milagros es una devoción popular tan importante que hacer una fiesta del Señor, obviamente de Jesucristo, también es una solemnidad. ¿No? Solemnidad del Señor de los Milagros. Entonces, la fiesta de San Simón y San Judas no tiene, es una lectura, no tiene credo, ¿ya? Y tiene lecturas, pues puede ser el mismo día, anterior, pero la solemnidad sí tiene su lectura propia, tiene su gloria, tiene su credo, y en Lima sí se puede celebrar. En Lima, propio del pueblo, igual que Santa Rosa de Lima el 30 de agosto. El resto del mundo se celebra la memoria obligatoria el 23 de agosto. Y acá en el Perú, porque es una primera Santa América nacida aquí en Lima, se celebra la solemnidad del 30 de agosto. ¿Ya? No puedes ir a celebrar la celebración de Santa Rosa de Lima en lo que te digo, en Francia, el 30 de agosto, porque se te dio la gana, ¿no? Bueno, hay países que no país. Por eso es importante entender la unidad y la diferenciación de cada siguiente. Debemos avanzar los días de Navidad, Estanías, Ascensión, cuerpo y sangre de Cristo, como dice Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción, Asunción, San José, son apóstoles, Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. Y estos dos acá arriba, estos días que se deben observar que son solemnidades, no necesariamente que caen en domingo. Estas son las solemnidades que siempre hay que atender a nivel de oración, ¿ya? Que tienen casi un carácter de domingo. ¿Ya? En Perú son solemnidades de precepto, porque obviamente nosotros también con ese término no hay que entender también dónde estamos cuando vamos a organizar las celebraciones de eso. ¿Ya? De precepto, o sea que tiene que sí o sí asistir a misa, o sea, el pecado, mira que se le pregunta así. Y esto que explicar por qué el pecado no es corregido. Santa María Madre de Dios el 1 de enero, las misas generalmente se celebran en la tarde, pero así se queda la misa. San Pedro y San Pablo el 29 de julio, y el Papa, Santa Rosa de Lima, la Inmaculada Concepción y todos los santos. Precisamente son de los santos porque son feriados, o sea, no tienes excusa por correr por el ¿ok? Ahora vamos a explicar un poquito en otro lugar, en el mismo lugar, en sí mismo, la libertad, la sacristía, cómo preparar esta celebración. Es importante primero que nosotros revisemos, entonces, para cerrar el síntesis, que tenemos que revisar el calendario litúrgico. Nosotros, si podemos revisar, así como que cae hoy día, la Biblia tal, sí, hoy día tenemos una agenda, es importante también revisar el calendario que nos hace iglesia, a quién se celebra y con qué grado de celebración, como es obligatoria, si es solemnidad, si es fiesta, para entender a dónde estoy. Por eso que les digo que no nos queremos, para poder ser también nuestra ceremonia, para poder ser acólito, no basta solamente con estar las celebraciones del domingo, no sé qué va a ir todo el mundo. Es tratar de buscar el tiempo también para poder ser una misa diaria, con feligres, asistentes, bueno, nosotros también feligres, ¿no? Somos feligres, somos laicos, ¿ya? O sirviendo en el mismo altar y todo eso. Pero hay que preparar nuestra misa, o sea, no solamente si eres maestro de ceremonia, si eres maestro de ceremonia, tenés la obligación de hacerlo, ¿no? De preparar, revisar todo eso. Pero nosotros, habitualmente, como acólitos, nosotros como feligreses, sí deberíamos tener una obligación moral de revisar. Nos ayuda mucho para entender por qué si la iglesia celebra la liturgia.
de una determinada manera. Nosotros llevamos cómo hacerlo, cómo preparar los signos, ¿no? Lo que les expliqué es adelantar, tener en cuenta esas cosas, ¿no? Que el corazón, en qué ciclo está, por ejemplo, en el 2026, ¿en qué ciclo estamos? ¿Nosotros también saben? ¿En qué ciclo estamos? ¿Ahora? Sí. Está bien. A ver, vamos al ciclo bajo. ¿El otro año qué ciclo vamos a hacer? El 2027. ¿El 2028? Sí. ¿El 2030? El 2031. Sí. Por eso que hay una elección, digamos, para hay otros escenarios, que ven, sobre el donde en cada año se ven los evangelios, se priorizan los evangelios. Para no ser repetitivo, ¿ya? Nosotros tenemos que estar atentos también a el color del vestimenta que se va a poner el sacerdote. A mí me ha pasado alguna vez, estábamos a pensar un poco con una rápida, y estaban ahí y no sé, me salió el padre que era el forado, no me acuerdo. Salió el forado así, el día siguiente creo que era así, ¿no? Estaba celebrando la noche, y estaba ahí en un platazo, que terminó el canto y se dijo, claro, se había puesto la cosa y ok, no significa que no fuera podía poner esos impedimentos para celebrar la Eucaristía, ¿no? Pero no tenía sentido que ya había preparado toda la lectura de la solemnidad de San José y celebre todo con lo que no tiene que ver con San José. Porque todo tiene es como que tú digas, no voy a contar, no voy bien, porque dices que es elegante, no sé por negativo, como sutil. O sea, hay algo que cuadra, porque ya está marcado por eso. Y claro, tú puedes romper los estándares, todo eso, pero en la iglesia no trata de romper los estándares porque reafirmo nuevamente la unidad, porque Cristo es uno. Y las significaciones de las oraciones de misa se llevan a nuestra sí. Eso también depende del sacerdote. A mí me ha pasado también de que ponen, como tú dices, ¿no? Tiene que ser blanco, por la fiesta, pero el padre dice, no, quiero seguir verdad. Ya, mira, es decisión del padre. Justamente en cuanto a los colores, ya, el blanco generalmente es el que se reemplaza todo. Sí, el blanco se puede reemplazar con el color. Así sea más, no tengo nada en la casa, yo no nada, sí, el blanco. Sí, muchas veces también se hace porque en realidad el que manda es el que decide del diablo, si quiere salir, normal. Pero sin tratar nosotros de ayudarle, ¿no? Eso también nosotros tenemos que hacer, porque eso acompañamos. Entonces el maestro se queda con el cura, al final votamos a todos los secularistas y el maestro se queda con el cura. Pero no solamente se queda con el cura para que se quede como con el partido ni nada, no, sino para dejar todo claro de que vamos a celebrar esto, si falta una u otra cosa, y listo, igualito los cantos también. Nosotros también tenemos que revisar para la liturgia, los cantos apropiados según lo que el calendario litúrgico. Y también, sí, es verdad lo que dices, ¿no? Criterio del sacerdote. No debería ser, pero a veces es como que el padre está más apurado, ya, entonces, gloria rezar, pero se no cambia absolutamente. ¿Ya? Lo único que tendría que ser de la Eucaristía, simplemente, pues es que las palabras de, como dicen, la instrucción, las palabras de la concentración sean otras. Eso sería lo único. A veces hay unos que utilizan la versión colecta de uno y esto de los difuntos, de la mezcla, ¿no? Oye, ya está, ¿no? O sea, uno que sabe como que digamos, porque se daña, ¿no? Que estoy escuchando, ¿no? ¿Ya? Pero igual que esto como, no nos, como digo, tenemos que priorizar la comunidad, sí es cierto, pero también la caridad. Y después ya se pone el genio, si verdad, y hizo tal cosa, ya siempre dice que al final ya parece que más sabe, ¿no? Pero evitemos también las correcciones en ese mismo momento, no, así, ya. Eso evitemos también. La corrección al sacerdote también se tiene que hacer de una manera muy prudente. No solamente porque él sea más y todo el estilo, no, sino también porque ya la misma celebración no es el lugar apropiado para decir, no, ponerle el dedo de centro, no, ya. Y si quiere mencionar al difunto 15 veces, pues si no, eso dependerá de él. Y también de lo que él considere que ayuda, ¿no? Pero en estas cosas sí tratar de tenerlo ya listo, ¿no? Para que el que venga a celebrar. Si nosotros vamos a gritar el que celebra, no sabemos que nos vale tanto, pero si la vamos a ir a político y maestro, entonces ya supuestamente está todo ordenado. Entonces ya ustedes previamente realizamos esta cosa para
que también, porque hay gente que sabe que viene, no significa que todos de la iglesia no sepan, hay gente que sabe que viene y dice, el padre no hizo la oración, padre, y se lo sabe de memoria. Sí, señor, se va a enviar. Tratar de fomentar esa unidad siempre. Ese es nuestro papel. Ayudar a la iglesia también a entrar desde nuestro servicio en comunión con la iglesia y especialmente para su unificación. ¿Alguna duda más? ¿Un poco más? ¿No tenemos hablar? ¿Ninguna duda más? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a ver ahorita el tema de cómo celebrar las fiestas. Creo que ya estaba. A ver. Sí, por eso ya. A ver, bueno, estos son los domingos importantes. Los domingos son solemnidades, recordar que el domingo amigos es los domingos letal que se celebra el color rosado. El padre tiene 12 casuallas rosadas. Si no se quiere poner ninguna casualla rosada, no pasa nada. ¿Cuáles no son? El tercero del viento y el cuarto del colegio. De libros. Pero no, te digo, el padre puede tener 12 casuallas rosadas, pero no se la quiere poner en ninguno de esos días. No, en la iglesia manda no la recomiendo. O sea, no es necesario si vuelve tu coronita de viento, tu coronita de 4 velas moradas. Bueno, por eso, si alguien debería hacerse lo que le decía, no los señales y todo, si alguien debería, pero si la persona que manda, digamos, no tiene no es mejor no hacer, normal, lo aceptamos igual. A veces, como maestros hermanos, no vamos a poder mandar, ¿no? O sea, queríamos que nosotros organizamos, pero al final de semana no cambia las cosas. Normalazo, no pasa absolutamente nada, no que va a cambiar el mundo, no, sí, ya está, pero entendamos eso. Repito, estas dos palabras que son importantes para la lectura: unidad, ¿ya? Y caridad. La caridad no es lástima, es amar. Hay que amar al prójimo, que también es el sacerdote, amar a nuestros compañeros católicos y amar también a la iglesia, porque amando todos somos Cristo. ¿Ya? Bueno, eso sería todo en cuanto a la educación teórica. Y vamos entonces a la sacristía para poder tener cosas. Bien, papá, no me quieres terminar con una oración. Bien, la primera parte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, agradecemos este momento de comunión, de disposición también de nuestros sentimientos, para nuestros conocimientos, para un mejor servicio. Y le damos gracias a nuestra Madre María, que es la que siempre nos acompaña y es la que acompaña a toda la iglesia, toda la asamblea, todo el pueblo que es de Dios, en la participación eucarística y en la reunión, en la comunión de los santos. Y usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y siempre por los siglos de los siglos. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Ya. Esto es principalmente trabajo del sacristán, pero por situaciones X en un momento no hay sacristán y nos toca a nosotros también de repente apoyar. De hecho, un acólito debería saber las cosas de sacristía porque su lugar también es no solo el presbiterio, sino la sacristía. Y las sacristías parroquiales de hoy en día, pues digamos, tienen todo junto, ¿no? Ya no estaríamos con no existe el tema de la antesacristía, ¿no? El cañito es el mismo para todo, ya no es como las sacristías antiguas. Lo que vamos a ver ahorita es cómo armar, digamos, si tenemos una mesa, que esta es la más común, tenemos los armarios en una mesa, cómo dejar armado aquí la casulla, las vestimentas litúrgicas propias del sacerdote. Nosotros sabemos pues ya de por sí que la vestidura litúrgica consiste en el alba, ¿no? La túnica blanca, el cíngulo, que es el cordón, el sacerdotal diagonalmente, la estola cruzada, la dalmática, y de sacerdote es la estola, ¿no? En el cuello, y la casulla, que es el poncho de color litúrgico que se va a utilizar, ¿no? La vestidura litúrgica de nosotros los acólitos, pues, bueno, está dentro. En realidad la vestidura litúrgica por excelencia es el alma, en el sentido que es la vestidura del cristiano, y eso es lo que nos identifica con todos.
De hecho, todos podríamos venir vestidos de blanco y en realidad eso representa que somos bautizados. ¿Ya? Antiguamente se utilizaba, se prescribía el uso, bueno, hoy en día también se puede utilizar el uso del hábito. El hábito es una especie de paño blanco que, bueno, no hay aquí, no se utiliza habitualmente. Es para cubrir el cuello, que no se note la vestidura, digamos. La camisa del Exacto, la camisa, la ropa que no sea propiamente electrónica, que cubra todo. ¿Ok? Para armar la mesa, precisamente va a ir en contra del orden en el que se explicó cómo se pone, ¿no? Primero abajo va el alba, es el cíngulo, después la historia y después la casulla. Entonces, obviamente, para armar la mesa tenemos que colocar las cosas al revés, ¿no? La casulla, obviamente, como le digo, es como un poncho, ¿no? Entonces tenemos que agarrar los extremos así. Ahora hay estilos, hay sacristanes que lo hacen mucho mejor, mi respeto, porque hay un sacristán que ponía el arco de una manera maravillosa. Estiramos así sobre la mesa. Por eso la mesa tiene que estar limpia. De hecho, la casulla también debería estar limpia, pero pasa que no en este caso sí. Y vamos a levantar una de los lados, o la casulla pues tiene como una especie circular o así. Uno de los lados así. Así es un poquito más, digamos así, estético. Y los redoblamos. Esto es para que se pueda ver el galón, el diseño del galón, dependiendo, porque hay galones donde está un poco más arriba. ¿Para qué se coloca esto de esta manera? ¿Ya? Para que sea más sencillo que el sacerdote simplemente meta la mano por acá y se lo coloca. Porque el agujero está aquí. Puedes ponerlo más doblado, dependiendo. Ya eso lo va a acomodar en su. Seguido de esto, vamos a armar estola. Estola también la vamos a poner de manera reversible aquí, para que sea más sencillo al sacerdote simplemente igualito agarrar, besarla y colocarse. ¿Ya? Igual, todas estas cosas que se ponen así, todo esto es meramente estético, ¿no? ¿Ya? Ya es una costumbre que se coloque de esta manera. Después vamos a poner ya propiamente el alba, ¿no? Encontrarlo por aquí, un poquito. Generalmente las albas tienen un cierre al medio, algunas tienen un cierre hacia el. Lo ideal es que pongamos el cierre ya abierto, con el cierre ya un poquito lo más junto posible. Para esto yo, por ejemplo, sí no soy muy bueno, ¿ya? Pero igualito, igual que la casulla, así. Igual las mangas las puedes poner si quieres un poco más remangadas, o las puedes poner estiradas, como tú gustes, o se estiren, ¿no? Igual esto de acá lo alzas un poco y lo tratas de poner obviamente lo más pulcro que se pueda, ¿no? Con este a veces es un poco más complicado porque no tiene tablero. Y simplemente va a poder venir y va a meter las manos por acá y se lo va a colocar. El símbolo lo puedes colocar a un costado. Habitualmente los símbolos los vas a ver así como una trenza, ¿no? Pero no los pones así, no los puedes poner a un costado. ¿Ya? Y ya que solo después de ponerse el alba, ya se pondrá el símbolo, o después de ponerse el alba y la estola se pondrá el símbolo, porque el símbolo ayuda a sujetar la estola. El símbolo no es, digamos, que obligatorio, así como el amito. El amito es más prescindible que el símbolo, pero solamente en situaciones en las cuales, como dice ya, como prescribe también la norma, que el alba te quede ceñida al cuerpo. O sea, algunos que somos un poquito más y el alba nos quede ya ceñido, no necesitamos, porque esto ayuda a levantar un poquito, ¿no? Porque a veces nos queda arrastrando un poco, ¿ya? Entonces el símbolo levanta, pero si ya somos panzoncitos, ¿no? Ya no se va a arrastrar nada, automáticamente se va a levantar todo, ¿ya? No se trata de que simplemente no me lo pongo porque no me lo quiero poner ni nada, no. O sea,
Si me queda ceñida, sí, ok, ya no la necesito. Hay algas que vienen inclusive con una especie de símbolo así, pega normal también, ¿ya? ¿Cómo se guarda después el símbolo? ¿O cómo se puede guardar? Esto es más que nada para llevar un orden, ¿no? O sea, no es que para no estarlo tirando por ahí. Agarras las borlas, que de por sí, tampoco esto no es palabra de Dios, pero solo nos enseñan que, o sea, las borlas vayan para este lado. Y después ya hacemos el tema del anudado del símbolo, que es, bueno, yo lo hago así, ¿no? Hago un círculo acá. ¿Y cómo lo puede hacer el sacerdote también, no? Así, sujeta. Los sacerdotes habitualmente, ¿qué hacen? Se colocan la estola y estos huecos de aquí ayudan a sostener la estola. Y obviamente ya pasará eso, ¿no? Pero obviamente ya a mí el símbolo no es como para mí. Y dejas caer las bolas a los costados. ¿Ok? ¿Cómo se guarda el símbolo entonces? Es cuestión de práctica también, ¿no? Agarrar las borlas, hacemos casi al final un pequeño agujero y vamos pasando, si hacemos un agujero así, vamos pasando hasta dejar otro agujero igual casi de este espacio de hacer una V, ¿no? Con nuestros dedos. Nuevamente lo mismo. Este símbolo es bien duro, pero... Y así hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, ya vamos a, en lugar de, como ya no va a quedar más, vamos a pasar todo. Y esto va a quedar lo más estirado posible. Entonces, ¿cómo desarmo esto? Simplemente hago el sentido contrario. Esto de aquí así. Y como esto se va metiendo así como el zigzag, ¿no? Simplemente va a caer, ¿no? En este caso no, porque como les digo, el símbolo está muy duro, pero va a ir cayendo. Y listo. El símbolo es así, ¿no? En realidad, pero se coloca con las dos borlas juntas. ¿Ya? Esta es la manera, digamos, de colocar, de dejar armada las vestiduras litúrgicas. Es más práctico para agilizar la vestimenta del sacerdote. Como digo, no es que sea una obligación nosotros, pero sí deberíamos saber todos cómo armar esto, ¿ya? Para poder ayudar. ¿Qué otras cosas tenemos que tener? Y en toda sacristía vas a encontrar, bueno, deberías encontrar el famoso librito del calendario litúrgico. Entonces, que está aquí puesto como para que simplemente vengas y digas, ok, hoy es miércoles, hoy es jueves, toca la mitad tarde. El color te indica, este libro es una maravilla, te indica el color, en la casulla que se va a colocar, la misa, si es de la feria, si es votivo por diversas necesidades, eso ya también te lo indica el misal, el padre lo puede, sin alterar, como habíamos visto en la charla anterior, sin alterar el sentido de la liturgia, puede agarrar una misa votiva o un aniversario, las lecturas que se van a utilizar y el tipo de lectura, el tipo de oración que vas a hacer en la liturgia de las horas. Esto también te indica que en ciertas familias religiosas hay celebraciones particulares propias. Por ejemplo, esto es muy común. San Juan Bosco se celebra el 31 de enero. Es una memoria obligatoria de toda la iglesia. Pero San Juan Bosco es el fundador de los salesianos. Entonces, por ende, para la familia salesiana, como es el día de su fundador, la memoria obligatoria que es para todos pasa a ser solemnidad. Y ahí es donde se tiene que ver celebraciones propias, o sea, lecturas propias, oraciones propias, el color blanco igualito, ¿ya? Pero con el rango de solemnidad. ¿Ok? También que es bueno que nosotros revisemos siempre los libros, ¿ya? Eso sí tenemos que revisar todos nosotros, ¿ya? Saber qué leccionarios estamos utilizando, saber cuántos tipos de leccionarios hay, cuántos números de leccionarios hay, cuántos números de leccionarios hay. Hay 8, número 8, ¿ya? Algunos vas a encontrar que tienen esto que es el libro de la sede, que es el libro de la sede precisamente son las oraciones que se hacen habitualmente desde, para la redundancia, la sede del sacerdote, ¿ya? Aquí es donde, no sé si puedes ver, me imagino que aquí se tiene el receptáculo, que es el lugar donde se conservan los óleos.
Y está bien que se tengan así guardados, porque son óleos, son aceites bendecidos. Hay muchos sacristianos donde los tienen así tiraditos, pero está bien así. Este es un receptáculo. Muy bien, ¿ya? Una maravilla. Y siempre es bueno revisar, por ejemplo, la cantidad de copones que tenemos en una sacristía. Si ya están los cálices preparados, por ejemplo, hay celebraciones grandes donde se tienen que utilizar 2, ¿no? Y si bien es cierto, nosotros, o ustedes, pueden que no sean ministros de la comunión, siempre es importante buscar un ministro de la comunión para que antes de la celebración se verifique en el sagrario cuántos copones hay, para saber que alcance, verificar que la comunión alcance para todos. Si no, entonces en base a eso y calculando la cantidad de gente que puede venir, es que ya vamos a designar al sacristán nosotros mismos, preparar 1, 2, 3, la cantidad de copones que sean necesarios. ¿Ya? Eso por eso es necesario revisar el sagrario, revisar las formas, revisar los libros, revisar. Esto de aquí algunas parroquias tienen, se le llama carpeta, que por ejemplo para celebraciones particulares o avisos de la parroquia, de la comunidad, ayuda a que se vea un poco más uniforme respecto de los libros. El misal generalmente tiene el color rojo, ¿no? Bueno, este no tiene de rojo casi nada, ¿ya? Color rojo, entonces que la carpeta tenga un color similar, ¿no? No tan llamativo ni con un diseño pues de skateboard, de Stanford, ni nada, o sea, algo más que mantenga una unidad. Es importante que nosotros también verifiquemos, revisemos si van a haber concelebrantes en la misa, para que todo esto igual junto vaya en la credencia, que son el libro de concelebrantes, ¿ya? Nuestro lugar para organizar una celebración litúrgica, el primer lugar que tenemos que visitar es la sacristía, ¿ya? Para revisar los ornamentos litúrgicos, ¿no? Las vestimentas, para revisar los libros, para revisar los vasos sagrados. Es verdad, lo hace el sacristán, pero nosotros somos los que tenemos que llevar el control de eso, así como el sacerdote lo hace en su momento cuando él está solo. Igual, si también hay una adoración eucarística, revisar el estado de la custodia, ¿ya? Nosotros somos los que tenemos que ver eso. Entonces, pues está el sacristán, sí, ok, pero nosotros podríamos, digamos, decir, sacristán, no, falta tal cosa, ¿no? Se puede poner un trono a la custodia, o de repente no, dependiendo de la necesidad del momento, ¿ya? Nosotros tenemos que garantizar todo eso. ¿Qué más? También nosotros como esto es la preparación previa. Entonces, en la preparación previa nosotros también tenemos que verificar, si vamos a ser maestros, que los acólitos tengan cada uno una función, y también tenemos que coordinar nosotros con los coros, ¿ya? Con los coros, con los lectores, con los presentadores de ofrendas, con los que van a pasar la limosna. ¿Para qué? Para que la celebración eucarística no solamente sea que salga bonita ni nada por el estilo, sino para que no distraiga a los que no están sirviendo propiamente en la celebración, no los distraiga del verdadero sentido por el cual vienen, que es para orar. Porque si ven que alguien está ahí, o sea, hay un silencio, y ve que el acólito se está moviendo por acá, por allá, el lector no sabe en qué momento subir, o no ensayó la lectura, lo saca de la oración. Entonces lo que nosotros tenemos que garantizar es evitar que hayan estos errores, ¿ya? Ensayarlo previamente, dejar todo listo para que el que venga a participar de la celebración eucarística, ¿ya? No se distraiga y no saque su centro de la oración, no saque su centro de Jesucristo. Incluso nosotros mismos también, para que a la hora de participar en el servicio no estemos improvisando en ese momento, porque si de por sí ya vamos a distraernos un poco de la propia celebración, no vamos a hacerlo un poco más escandaloso y todo por el estilo, ¿no? Siempre es importante que nosotros dialoguemos, nosotros, no sé si lo vieron, ¿no? Con las actitudes y todo eso, es importante que el maestro siempre dialogue con casi todo el mundo, ¿ya? Que dialogue con el sacerdote, que dialogue con el lector, que dialogue con el sacristán, que dialogue con los coros, para definir, por ejemplo, a veces, por preguntar, ¿no? Los curas a veces tienen alguna, no, que este canto no, o este canto, o saber lo importante que en el canto no puede, digamos, exceder ciertos tiempos porque no se trata de un concierto. Entonces, por eso digo, tiene que saber dialogar, porque hay que dialogar con caridad tampoco. No es simplemente decir, no, me cantas esta canción porque no, o cortas, no se trata de eso, sino decir con caridad para enseñar también a la persona
Porque si nosotros, entre comillas, somos los que conocemos un poquito mejor el tema de la liturgia y cómo funciona y cómo se arma, no se trata de que solo lo sepamos nosotros, sino que ayudemos a que todos lo entiendan. ¿Ya? Esto es principalmente para las celebraciones grandes, pero eso es importante también que podamos empezar con una celebración. Por ejemplo, está el que siempre viene a cantar en la misa todos los días, ¿ya? Hasta con él también podemos hablar. Y ese es que el padre, por ejemplo, está apurado, hoy día es misa de difunto, entonces no me parece un día donde no sea tan plausible, ¿no? Cositas que más o menos son criterios que uno se va dando cuenta que ayudan a la celebración. ¿Ya? Entonces, habiendo visto esto, el maestro de ceremonias, el acólito, no solamente reduce su función a estar parado en el presbiterio, qué bonito, pasando la pita del libro, no, sino revisar que todo esté disponible para que la celebración fluya lo mejor posible, socialmente hablando, y esté centrada en la oración. Que nadie se salga de la oración, ni siquiera tú mismo, ni el sacerdote, ni los lectores, ni los coros, ni la feligresía en general. Y eso, no sé si alguno tiene alguna duda con respecto a algo más que puede faltar en la sacristía. Y es importante, la sacristía no es el lugar para estarse metiendo durante la celebración. Eso nos pasa, todos tenemos esa tentación, ya, pero la sacristía no es el refugio del acólito. Ya, la sacristía es el lugar donde se precisamente sacristía de sacrum, ¿no? De lugar sagrado, de silencio. No es solamente para venir a estar jugando con el turíbulo o estar conversando. Hoy escuché la homilía del cura en la mañana. Todos lo hemos hecho, sí, está bien, pero no es para eso, ¿no? Estamos también atentando contra la liturgia cuando hacemos ese tipo de cosas. Podemos venir a coordinar algunas cuantas que otras cositas, sí, pero para eso tenemos todo el tiempo anterior para poder evitar un poco eso, ¿no? Eso. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, espero que les haya servido y hasta una próxima oportunidad, no, que les haya servido y siempre consulten a todo el mundo, a su sacerdote, a su coordinador, al primer acólito que vean ahí con experiencia, siempre consulten. Si quieren, o sea, ya se puede explicar el video todo eso, pero si tienen una duda, siempre consulten, siempre dialoguen. Tienen que dialogar. El único momento donde no van a dialogar es durante la Eucaristía. Ahí mantienen silencio, discreción, prudencia, pero antes muévanse todo lo que quieran. Ya durante la celebración litúrgica, ya el mejor acólito es el que casi ni se percibe, que casi no se ve. Por eso lo tienes que hacer todo antes. ¿Ya? Listo, eso es todo.